Hola, ¿qué tal chicos y chicas de toda Bolivia? Mi nombre es Marcia Salinas de la Liga STEAM. Bienvenidos a una clase más de física. El tema del día de hoy es ecuaciones generales del movimiento armónico simple. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a encontrar y utilizar las ecuaciones de la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple. También vamos a calcular el periodo de un movimiento oscilatorio. Y por último vamos a entender cómo el motor del auto combina su movimiento circular y el oscilatorio para su funcionamiento. Bien, empecemos. Bueno, antes de comenzar vamos a recordar lo que hemos visto en la clase anterior. Hemos dicho que el movimiento armónico simple tiene mucha relación con el movimiento circular uniforme. Hemos descrito las ecuaciones cinemáticas respecto a este movimiento. Y bueno, hemos encontrado ya sea la posición, la velocidad y la aceleración de cada uno. Y hemos relacionado todas estas ecuaciones. En primera, todo se ha basado respecto al eje vertical, al eje de las ordenadas. Pero en este caso no siempre sucede así. Hay movimientos respecto al movimiento armónico simple que no suceden respecto al eje vertical. Hay algunos que se proyectan en el eje horizontal. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso hay que utilizar otro tipo de ecuaciones. Se modifican un poco. Bien, primero vamos a recordar lo que vimos la anterior clase. Bien, estas son las ecuaciones que encontramos para la posición, la velocidad y la aceleración. Les voy a dejar un momento para que puedan verlas. Bien, espero que les hayan copiado y bien, continuemos. En todo caso, no todos los movimientos armónicos simples tienen una trayectoria sobre el eje vertical. Como bien dijimos, hay algunos que se proyectan sobre el eje horizontal y en ese caso cambia. Entonces, en ese caso hay que estudiar muy bien las propiedades trigonométricas para poder proyectar esto. Entonces, las ecuaciones cinemáticas se modifican de la siguiente manera. La posición, la velocidad y la aceleración para un movimiento armónico simple respecto al eje horizontal. En este caso, se van a dar cuenta que la única modificación es el ángulo. En el anterior caso había la posición respecto al seno. Ahora, en el eje horizontal respecto al coseno. Y lo mismo sucede en la velocidad y la aceleración. Todo es lo mismo, la única diferencia es que cambian la parte de los ángulos. En este caso, si ya tienen sus ecuaciones escritas, espero que únicamente cambien la parte de los ángulos. Bien, vayamos con nuestra primera pregunta, que dice así: ¿cuál de los siguientes movimientos oscilatorios se producen sobre el eje horizontal? Inciso A, la cuerda vibrante de una guitarra. Inciso B, la membrana vibrante de un tambor. Inciso C, el péndulo de un reloj. Inciso D, las olas del mar. Les voy a dejar un momento para que puedan pensar cuál podría ser la posible respuesta. Bien, y la respuesta es el inciso C. Ahora se preguntarán ¿por qué? Bien, todos los otros incisos se producían en el eje vertical. En el caso del péndulo del reloj, se produce en el eje horizontal. E incluso lo vamos a estudiar en las próximas clases. Es por eso que un péndulo se produce de derecha a izquierda y viceversa. Bien, ya hablamos respecto a las ecuaciones del movimiento armónico simple, las ecuaciones cinemáticas. Hemos visto que también cambian en el eje horizontal y en el eje vertical. Pero, ¿qué pasa? No siempre inician en el punto de equilibrio. Hay algunos que empiezan en otro punto. En ese caso ya el análisis no es el mismo. Entonces, no siempre el punto de partida del movimiento será cuando el cuerpo se encuentre en el punto de equilibrio, en su trayectoria vertical o cuando se encuentre en la máxima elongación positiva de su trayectoria. En ese caso, eso quiere decir que la partícula del cuerpo se mueve un poco, puede avanzar un poco más respecto a su punto de equilibrio, el punto inicial. Entonces, las ecuaciones cambian un poco. Entonces, ¿cómo cambiarían las ecuaciones cinemáticas para estas circunstancias? Bien, primero veamos respecto al movimiento vertical. Tenemos la posición, velocidad y la aceleración. En este caso se podrán dar cuenta que únicamente hay una adición de un nuevo elemento. Bien, veámoslas respecto al movimiento horizontal. Respecto al movimiento horizontal, igual tenemos la posición, la velocidad y la aceleración. Y dijimos que en este movimiento únicamente había la variación del ángulo, en este caso coseno y seno. Y nuevamente hay la adición de un nuevo elemento. El único cambio que se puede encontrar en todas estas ecuaciones es la adición del ángulo phi dentro de la función seno y la función coseno. Es una adición que se da en todas estas ecuaciones.
A estos conjuntos de ecuaciones se los denomina ecuaciones generales, ya que sirven para todo tipo de movimiento armónico simple. Con estas ecuaciones podemos encontrar la posición, la velocidad y la aceleración de cualquier otro punto con respecto al punto inicial. Como dijimos, ya en total tenemos 2 ecuaciones. Ya tenemos respecto al eje horizontal, al eje vertical y también las mismas, pero respecto a otro punto del punto inicial. En total son 12. Espero que las hayan anotado y bien, vamos a hacer también ejercicios para comprender mejor. Antes, es muy importante la parte del ángulo. Si recuerdan bien, esta parte era la que figuraba en el ángulo de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo phi se conoce como fase de oscilación y el ángulo phi como constante de fase, y nos va a servir mucho para otras ocasiones en las que no es nuestro punto inicial y hay que hacer algunas modificaciones en nuestros ejercicios. Bien, ahora vamos a hablar de la frecuencia o velocidad angular. Como bien dijimos, en nuestra primera clase respecto al movimiento oscilatorio hablamos de esto y dijimos que no hay que confundir esto respecto a la frecuencia o velocidad angular, ya que es muy diferente frecuencia en el movimiento oscilatorio o frecuencia o velocidad angular respecto al movimiento armónico simple. En este caso, la ecuación de este movimiento vendría a ser 2pi sobre el periodo. Y no olvidemos las unidades. Y la frecuencia angular está en radianes sobre segundo y el periodo está en segundos. Bien, vayamos a una segunda pregunta que dice así. Una pelota rebota con un movimiento armónico simple sobre el eje vertical. Si se observa su movimiento cuando la pelota se encuentra en la cúspide de su trayectoria, este se convierte en el punto de inicio del movimiento. Cúspide quiere decir el punto máximo. Bien, y la pregunta es, ¿cuál sería la constante de fase para el movimiento de la pelota? Tenemos 4 incisos. El inciso A, que sería 0 radianes, inciso B, pi medios, y el inciso C, pi, y el inciso D sería 3pi sobre 4, igual en radianes. Les voy a dejar un momento para que puedan pensar cuál podría ser la posible respuesta. Bien, y la respuesta es el inciso B. Y enseguida les voy a explicar por qué. Como la pelota se encuentra en la cúspide, el valor de la posición del punto de inicio es directamente la amplitud del movimiento, y sub 0 es igual a la amplitud. Para que sea cierto el valor de la constante de fase debe ser pi medios, porque el seno de pi medios es igual a 1. Es por eso que este punto es importante, ya que estamos hablando del valor máximo. Bien, vayamos con nuestro primer ejercicio, ya con todo lo aprendido, que dice así. Un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 5 centímetros y periodo igual a 1 segundo. Si el movimiento se observa desde que el objeto está a 3 centímetros de su posición de equilibrio, calcular. Inciso A, la máxima velocidad del movimiento. Inciso B, la máxima aceleración alcanzada por el objeto. Inciso C, la posición del objeto después de 0,3 segundos. Bien, veamos la imagen de este ejercicio. Tenemos los datos de la amplitud, del periodo y la distancia. Antes que nada vamos a ver que es un bloque que está atado a un resorte. Tenemos la amplitud y hay una distancia más que podría ayudarnos quizá a hallar el ángulo phi. En este caso también tenemos una distancia que, como dijimos, podría ayudarnos en este caso. Y la amplitud ya es un dato conocido y también la parte del periodo. Bien, empecemos con el inciso A, que nos pide hallar la máxima velocidad. Bien, vamos a hallar este ejercicio por medio de la ecuación general para la velocidad de un movimiento armónico simple sobre el eje horizontal. Y dijimos que esta ecuación es la siguiente. La velocidad es igual a menos la frecuencia o velocidad angular por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase o el ángulo phi. Tanto la frecuencia angular y la amplitud son constantes, por tanto lo único que hace que varíe la velocidad es el valor de la función seno. El mínimo valor
de la función seno es -1. Por tanto, la velocidad máxima en un movimiento armónico simple es igual a velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud. En este caso ya no es como los casos anteriores, ya que estamos allá en la velocidad máxima. En la anterior ecuación era como para hallar una velocidad cualquiera en cualquier punto. En este caso es una velocidad máxima y por eso hemos modificado, se podría decir, el ángulo seno, en este caso -1, y es también por eso que se vuelve positivo. Bien, ahora no sabemos la frecuencia angular del movimiento que analizamos, pero sí sabemos su periodo. Y recordamos la ecuación de la frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre el periodo. Y nos daban el periodo, así que es un dato y solamente queda reemplazar. Y obtenemos una frecuencia angular de 2pi radianes sobre segundo. Entonces, la frecuencia angular de este movimiento es 2pi radianes sobre segundo. Entonces, reemplazamos en la ecuación principal. Ya teníamos todos los datos respecto a la velocidad máxima, que nos pedía únicamente la frecuencia angular y también nos pedía la amplitud. Entonces la velocidad máxima es igual a 31,42 centímetros sobre segundo. Vayamos con el inciso B, que nos pedía hallar la máxima aceleración. Para calcular la aceleración máxima, partimos de la ecuación general en el eje horizontal. Es el mismo caso de la velocidad, a única diferencia que la frecuencia angular es elevado al cuadrado. Y nuevamente tenemos estos datos, pero nos pide la aceleración máxima. No es como una aceleración cualquiera en cualquier punto. Entonces, en este caso, para obtener la aceleración máxima, el mínimo valor de la función coseno es -1. Entonces, la aceleración máxima es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Como dijimos, es el mismo caso de la velocidad, es una aceleración máxima. Y entonces en este caso nos ayudamos con la función coseno, que sea -1, en este caso va a volver positivo y vamos a poder hallar la aceleración máxima. Esta parte también sería bueno que se anoten respecto si les piden aceleraciones o velocidades máximas. Bien, ya teníamos los datos de la frecuencia angular y también de la amplitud. Y solamente reemplazamos y obtenemos una aceleración máxima de 197,39 centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, por último vayamos con el inciso C. Posición después de 0,3 segundos. Este caso ya es un poco más diferente y algo nuevo de lo que vimos en las anteriores clases, ya que relaciona la constante de fase, ese cambio que ocurre respecto a la posición. Para calcular la posición del objeto después de 0,3 segundos, partimos de su ecuación general para el eje horizontal. En este caso, la ecuación es la posición es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase o el ángulo phi. Bien, nuevamente vamos a ver la figura de nuestro ejercicio. En este caso tenemos la posición de equilibrio y tenemos ese nuevo dato de una nueva distancia, como la pusimos así al principio. Pero en ese caso estamos buscando un ángulo, no una distancia, así que nos va a ayudar, va a ser parte del ejercicio esa nueva distancia. Pero en ese caso no la vamos a reemplazar como un dato directo. Recuerden que es en el ángulo phi, en esa constante de fase, se reemplaza un dato de un ángulo. No va ningún otro dato que sea respecto a distancias o etcétera. Ahora, sabemos que el objeto no parte de su elongación máxima, por lo que necesitamos encontrar el valor de la constante de fase. Y nuevamente, esta constante de fase está en esos dos puntos, de 3 a 5. Bien, el punto P0 representa la posición inicial del bloque en el círculo, y la posición P la posición del bloque después de 3 segundos. Nuevamente, estamos proyectando nuestro movimiento armónico simple en un movimiento circular uniforme. Es por eso que vamos a usar propiedades trigonométricas para poder detectar cuál va a ser nuestro ángulo. Bien, en el gráfico podemos ver que el coseno del ángulo de fase es igual a la posición de inicial del bloque sobre la amplitud. El coseno de phi es igual a x0 sobre la amplitud. Bien. Ya tenemos todos nuestros datos y solo nos queda reemplazar. El x0 vendría a ser la nueva distancia, la distancia que nos daban inicial, que no sabíamos a qué pertenecía o a qué nos iba a ayudar. Y la otra distancia es la amplitud. De esa manera podemos relacionarlas y despejamos el ángulo phi o la constante de fase y obtenemos que la constante de fase es igual a 0,927 radianes. Bien, ya tenemos nuestra constante de fase. Ahora, nuevamente vemos nuestra primera ecuación respecto a la posición y tenemos todos los datos. Tenemos la amplitud, tenemos el tiempo y también tenemos la frecuencia angular. Solamente queda reemplazar.
Reemplazamos nuestros datos y obtenemos una posición de menos 0,946 centímetros. Bien, los sistemas de referencia. Todo lo que hemos hablado hasta ahora respecto al eje vertical, al eje horizontal, los mismos respecto a otra posición que no sea la inicial, tienen mucha relación con los sistemas de referencia. Recuerden tener en cuenta el sistema de referencia que utilizarán al momento de resolver un problema. Eso les servirá para interpretar correctamente los valores que obtengan al resolver las ecuaciones. En este caso, ¿qué quiere decir? Hay que leer muy bien nuestros ejercicios para poder saber en qué sistema estamos hablando, si estamos hablando sobre el eje vertical o horizontal, o en qué nos pide, o si está hablando del punto inicial o de otro punto que no es el inicial. Así que hay que tener muy en cuenta los puntos de referencia. Bien, ahora hablemos del periodo. El periodo es la cantidad de tiempo que se tarda en hacer una oscilación completa del movimiento armónico simple. Es posible encontrar una expresión para el periodo relacionando la fuerza restauradora o ley de Hooke. Dijimos que es igual a la fuerza, es igual a menos la constante elástica por la longitud. Es nuestra primera ecuación. Y vamos a relacionarla con la fuerza en el movimiento armónico simple, que la vimos ya en la anterior clase, que es igual a la fuerza menos la masa por la frecuencia angular al cuadrado por una distancia o longitud. Bien, ya tenemos dos ecuaciones y podemos ver que en ambas hay una fuerza, entonces podemos igualarlas. Ahora vamos a encontrar una relación entre estas dos ecuaciones. En este caso, únicamente vamos a multiplicarlo por -1 para que sea positivo. Luego, respecto a las longitudes, se cancelan porque son iguales. Y nuevamente solamente tenemos la constante elástica, que es igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado. Bien, ahora vamos a despejar la frecuencia angular y nos va a quedar que es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. La frecuencia angular también es igual a 2pi sobre el periodo, eso lo habíamos dicho en un principio de la clase. Y nuevamente lo reemplazamos. Únicamente ahora vamos a despejar la parte del periodo. Y el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica. El periodo de un movimiento armónico simple depende de la masa del objeto oscilante y la constante del resorte. Y esta sería nuestra nueva ecuación para ese tipo de movimientos. Bien, vayamos con otra pregunta que dice así. Esta expresión para calcular el periodo, la expresión es igual al periodo, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica, sirve para calcular cualquier movimiento armónico simple. ¿Qué piensan ustedes? Es la expresión que acabamos de hallar hace unos segundos. Les voy a dar un momento para que puedan pensar. Bien, y la respuesta es no. ¿Por qué? Bien, en este caso, esta expresión sirve únicamente cuando hay una constante elástica, o sea, cuando hay un muelle o un resorte. En muchos casos hay un movimiento armónico simple en los que no existe un resorte y no hay una constante elástica. Entonces, en esos casos no aplica esta ecuación. Por ejemplo, hay un columpio. El columpio se mueve de derecha a izquierda, pero no tiene ningún resorte. Entonces no tiene una constante elástica y no se aplica en ese caso. Así que tomen muy en cuenta esa parte. Bien, vayamos con otro ejercicio que dice así. La figura muestra un objeto cuya masa de 200 gramos atado al extremo de un resorte cuya constante elástica es 100 newton sobre metro. El objeto se aleja de la posición de equilibrio, una distancia igual a 20 centímetros, y se suelta para que oscile si se considera despreciable la fricción. Determinar, inciso A, el periodo y la frecuencia del movimiento. Inciso B, la ecuación de la posición del movimiento. Inciso C, la gráfica de la elongación X en función del tiempo. Esta es nuestra figura de nuestro ejercicio. Nuevamente es muy similar a la anterior. Es un bloque atado en un resorte. Tenemos la amplitud y también tenemos un punto de equilibrio. Los datos que nos da el ejercicio es la masa, que es 200 gramos, y una constante elástica, que es 100 newton sobre metro. Y nuevamente una distancia, que podría relacionarse a la constante de fase. ¿Qué piensa? ¿Podría haber constante de fase o no? Bueno, eso lo vamos a resolver un poco luego, pero vayan pensando en esa parte, ya que la constante de fase es nueva en el día de hoy. Bien, vayamos con nuestro primer inciso, que nos pide hallar el periodo y la frecuencia. El periodo se puede calcular utilizando la siguiente ecuación, es la que hallamos hace un momento. Nuevamente es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica.
Ya tenemos todos los datos, si se dan cuenta, nos daba la masa y también la constante elástica, así que solamente reemplazamos. Y obtenemos que el periodo es igual a 0,28 segundos. Bien, ahora tenemos que hallar la frecuencia. Ahora vamos a recordar lo que vimos en el movimiento oscilatorio. En el movimiento oscilatorio hemos visto la frecuencia y el periodo que se relacionaba, pero dijimos que no hay que confundir esta parte respecto a la frecuencia y el periodo. En este caso, la frecuencia es la inversa del periodo y ya tenemos el periodo, así que solamente reemplazamos. Entonces nuestra frecuencia es igual a 3,571 sobre segundo o hertz. Bien, vayamos con el inciso B, que nos pide hallar la ecuación de la posición. Para encontrar la ecuación específica, para hallar la ecuación específica para la posición del objeto, necesitamos partir de la ecuación general, que es igual a x, es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase. Bien, sabemos que el dato de la amplitud es 20 centímetros y que el ángulo de fase es 0. Bien, en este caso al principio de la clase les di una distancia, pero no sabían de qué era. O bueno, algunos tal vez ya se habrán dado cuenta que no había una constante de fase que iba a ser 0, porque dijimos que la constante de fase se aplica únicamente cuando hay un movimiento que es fuera del punto de equilibrio o del punto máximo. Es por eso que no hay una constante de fase. Así que la constante de fase es 0 y entonces se anula esa parte. Y bien, ahora vamos a hallar la frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre el periodo. Bien, solamente reemplazamos nuestros datos y tenemos que la frecuencia angular es igual a 22,44 radianes sobre segundos. Ahora sí podemos reemplazar todos nuestros datos en la ecuación general. Nuevamente no hay constante de fase, se ha anulado. Entonces solamente tenemos la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Bien, no tenemos el dato del tiempo. Y nuevamente esto nos va a servir para poder graficar nuestra figura en el inciso C. Es por eso que no tenemos un tiempo. Bien, vayamos con el último inciso. El inciso C nos pide una gráfica. En este caso vamos a graficar la ecuación de la posición que obtuvimos en el inciso B. Nos damos diferentes valores para el tiempo, encontramos para cada uno de estos tiempos su respectiva posición. En este caso vamos a construir una tabla. Tenemos nuestra ecuación del inciso B y nuevamente tenemos tiempos, pero esos tiempos ¿de dónde los sacamos? Nosotros no los damos, podemos elegir los tiempos que queramos. En este caso hemos elegido estos tiempos, como pueden ver, y también tenemos nuestra posición, que está en el otro lado, que solamente de la parte del tiempo reemplazamos. Y bien, con estos datos ya podemos hacer nuestra gráfica, y nuevamente nuestro gráfico va a ser una oscilación, como una onda. La hemos graficado respecto a la posición y al tiempo. Bien, vayamos a un dato curioso, que es el motor de gasolina en 4 tiempos. Es bastante interesante cómo funciona, ya que relaciona dos movimientos. En el primer tiempo, el de admisión, una mezcla de gasolina y aire llega a la cámara de combustión a través de la válvula de admisión, lo que produce que el pistón baje a lo largo del cilindro. En el segundo tiempo, el de compresión, la válvula de admisión se cierra y el pistón sube, comprimiendo la mezcla. Luego, en el tercer tiempo, el de explosión, la bujía produce una chispa y se realiza trabajo sobre el pistón, ya que este baja a causa de la expansión de los gases resultantes. En el cuarto tiempo, el de escape, se abre la válvula de escape, permitiendo la salida de los gases mientras el pistón sube por el cilindro. Luego se cierra la válvula de escape y se abre el de admisión, iniciando nuevamente de esta manera el ciclo. Bien, esta parte ha sido bastante interesante, ya que es un motor de gasolina en el que utilizan dos diferentes movimientos, en este caso el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Y como lo hemos dicho desde la primera clase, estos dos movimientos están muy relacionados, ya que hemos podido encontrar las ecuaciones del movimiento armónico simple respecto al movimiento circular uniforme. Bien, veamos quién es nuestro científico del día. Él es Jean Bernard Léon Foucault. Nació en París el 18 de septiembre de 1819. Fue un físico francés muy destacado hasta el día de hoy y muy recordado por los aportes que hizo. Demostró experimentalmente la rotación terrestre en 1851 mediante un enorme péndulo, el llamado péndulo de Foucault, instalado primero en el Observatorio de París y unas semanas después en el Panteón de París.
Entre otras contribuciones, midió la velocidad de la luz, hizo las primeras fotografías del Sol. En este caso lo nombramos a él porque el péndulo simple lo vamos a ver en la próxima clase. Y respecto a esto, con este movimiento encontró la rotación terrestre, que es algo que hasta el día de hoy se recuerda y es muy notable en el aspecto de la física. Bien, ya llegamos al final de la clase. Veamos qué hemos aprendido el día de hoy. Hoy aprendimos cómo encontrar y utilizar las ecuaciones generales de la posición, la velocidad y la aceleración de un cuerpo que se mueve con movimiento armónico simple. También hemos aprendido a calcular el periodo de un movimiento oscilatorio y también cómo un motor de auto combina el movimiento circular y el oscilatorio para su funcionamiento. Bastante interesante, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy y los espero en una próxima clase de física. ¡Hasta la próxima!